Bienvenidos a su clase de pensamiento analítico. Con el tema de reconocimiento de patrones veremos sucesiones numéricas y alfanuméricas. Una sucesión de números es un conjunto ordenado de números formado de acuerdo con una ley dada. El requisito esencial para que exista una sucesión de números es que exista una ley o fórmula con la cual sea posible obtener cualquier elemento de la sucesión. Veamos ejemplos de sucesiones. Si una sucesión tiene un último término, se le llama sucesión finita. En caso contrario, es decir, si el número de términos es ilimitado, se le llama sucesión infinita. Veamos ejemplos de sucesiones. 1, 2, 3, 4 es una sucesión muy simple y es una sucesión infinita. 20, 25, 30 y 35 también es una sucesión infinita. 1, 3, 5 y 7 es la sucesión de los 4 primeros números impares y es una sucesión infinita. 4, 3, 2, 1, aquí lo vemos, hacia atrás. 1, 2, 4, 8, 16 y 32 es una sucesión infinita donde vamos doblando cada término. A, B, C, D y E es la sucesión de las 5 primeras letras en orden alfabético. A, L, F, R, E, D, O es la sucesión de las letras en el nombre de Alfredo. Y 01, 01, 01 es la sucesión que alterna ceros y unos. Si siguen un orden, en este caso, un orden alternativo. Sucesiones numéricas es el conjunto de números en el que cada uno de ellos tiene un orden determinado por su ley de formación. Los términos se relacionan por adición, por sustracción, por multiplicación, por división, por potenciación y por radicación. Los términos se van relacionando por la suma, por ejemplo, en esta serie, que van aumentando de 2 en 2. Tenemos la siguiente serie en donde se va relacionando todos los números porque se va disminuyendo uno en cada ocasión. En la siguiente serie tenemos que se van multiplicando cada vez por 2. Y en la última serie vemos que se divide entre 2. ¿Qué término continúa con la sucesión? Vamos con una pregunta típica de examen de selección. ¿Qué término continúa con la sucesión? Buscando una relación, encontramos que entre 8 y 9 se suma una unidad. Entre el 9 y 12 se suman 3. Entre el 12 y 17 se suman 5. La relación se da por una secuencia de números impares. Luego observamos que el último número de la serie se le deberían de adicionar 7 unidades, dando como resultado el número 24. Hallar X. Hallemos el número faltante. Si se fijan, son dos series alternadas en donde la primera aumenta una unidad cada vez
Y en la segunda, bueno, aquí tenemos todavía aumentando cada vez. Ahí va la segunda. En la segunda disminuye una unidad cada vez. Veamos otra forma de solucionar la serie, restando 2 al 20 y sumando 3 al 18. Ahorita verán. Aquí lo tenemos, restando 2 al 20, 3 al 18, restándole al 21 4 y sumándole al 17 5, que sería menos 2 más 3, menos 4 más 5. Cualquiera de las dos formas es correcta, como ustedes la quieran pensar. Aquí tenemos la misma respuesta. ¿Qué término continúa con la sucesión? Veamos que entre el 8 y el 16 se está multiplicando por 2. Entre el 16 y el 17 se está sumando 1. Entre el 17 y 34 se está multiplicando por 2. Entre 34 y 35 tenemos que se está sumando 1. Entre 35 y 70 se está multiplicando por 2, lo que indica que ahora sigue sumar precisamente 1 al 70. Continúa la sucesión y el número, la respuesta es 71. El siguiente ejercicio es encontrar X. Observemos qué operación se está efectuando y veamos que es una multiplicación. Primero por 2, luego por 3, luego por 4 y al multiplicar por 5 obtendremos nuestra respuesta, que es 120. Nuevamente encontremos X. ¿Qué operación se está efectuando entre el 7 y 13? Pues están sumando 6. Y entre 13 y 21 se están sumando 8. Entre 21 y 31 sumamos 10. Ya tenemos una pauta de lo que podría seguir. Si es 6, 8, 10, lo lógico sería que estamos sumando 12. Y al siguiente número le sumaríamos 14. 31 más 12 nos da 43. Si al 43 le sumamos 14, obviamente nos va a dar 57. La respuesta de X es 43. Veamos qué es una sucesión. Sucesión es una secuencia de términos regidos por una ley de formación. Serie es la suma de los términos de una sucesión. Al resultado de efectuar la serie se le llama valor de la serie. Cuidado, sucesión no es igual que serie. Si bien se relacionan, ya que toda serie es una sucesión, pero toda sucesión no es una serie. Para encontrar la suma de los n primeros números consecutivos, nos valdremos de la siguiente fórmula. Sumatoria es igual a n por n menos 1 dividido entre 2. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que nos piden calcular la suma de los primeros 40 números naturales que evidentemente son consecutivos. Sabemos que n es el número total de elementos. Por lo tanto, n es igual a 40. Entonces, la sumatoria
es igual a 40 por 40 más 1 entre 2. La respuesta sería 820. La suma de los cuadrados, ojo, ahora son los cuadrados de los n primeros números consecutivos. Aquí, en la suma de los cuadrados de los primeros n términos, si solo la sumatoria es igual a n por n más 1 por 2, n más 1 entre 6. Calcular la sumatoria, vamos con el ejemplo, de los términos con una diferencia de 5 desde 1 hasta el 169. Como verás, el cuadrado de 1 es 1 y el cuadrado de 2 es 4, por lo que cuantitativamente hay una diferencia de 5. Sin embargo, es más sencillo utilizar la fórmula. La fórmula de la sucesión geométrica en la que nos dice que se encuentra multiplicando a n, que vale 13, que es el último término, por el último más 1, que es 14. Por el doble del primer término más 1, que es 27, y todo dividido entre 6. Como resultado de la sumatoria tenemos al número 819. En la suma de los cubos de los n primeros números consecutivos, en los ejemplos 3, 4 y 5, se muestran las fórmulas para encontrar la suma de los cubos de los n primeros números consecutivos y también para encontrar la suma de los primeros números impares. Ahí está la fórmula. Y también para encontrar la suma de los n primeros números pares consecutivos. Repetimos, son 3 fórmulas que ustedes necesitan aprenderse para manejarla en caso de que fuera necesario. La de la suma de los cubos de los n primeros números consecutivos, la suma de los primeros números impares y la suma de los n primeros números pares. Veamos errores de secuencia. Aquí mostramos una serie 10, 20, 30, 40, 50. Esta es un patrón en donde los números van de 10 en 10 y es un patrón regular. Si nuestra secuencia es 10, 30, 50, 60, el error es el 30, puesto que rompe con el patrón de 10 en 10. Una sucesión alfanumérica es una sucesión donde convergen una sucesión numérica y una sucesión literal o alfanumérica, cada una con respecto a la ley de formación. Son secuencias donde sus términos son letras del abecedario, sin incluir las letras compuestas como son la ch y la doble L. Por lo general, la estrategia de resolución será transformar la secuencia literal a una numérica, haciendo corresponder a cada letra el número que representa su posición, como se ve en la imagen. En los reactivos de este tipo se presenta una sucesión de números en la que existe cierta relación entre un número y su antecesor, o entre una figura y su antecesora, que se mantiene constante a lo largo de toda la sucesión. En el caso de las series numéricas, tal relación puede estar dada por la aplicación de una operación
aritmética que sea simple, como la suma, la resta, la multiplicación o la división, o por una combinación de operaciones, suma y resta, multiplicación y división. Casi todas las secuencias literales se resuelven haciendo corresponder a cada letra con su posición, pero también en algunos casos aplicaremos los siguientes dos criterios adicionales. Primero, considerar a cada letra como la inicial de una palabra que integra un conjunto de palabras universalmente conocidas, como por ejemplo las iniciales de los meses E, F, M, A, enero, febrero, marzo, abril. Considerar todas las letras para formar una palabra. Por ejemplo, estas, que aparentemente no significan nada, pero si las leemos invertidas, nos vamos a dar cuenta que dice psicotécnico. Veamos qué letra sigue en la serie. Tenemos aquí un ejemplo de serie alfabética. Tenemos D, I, N. Primero tenemos que analizar qué ocurre entre letra y letra. Y vemos que entre la D y la I hay 4 letras. E, F, G, H. Es la primera pista. Entre la I y la N tenemos otras 4 letras, J, K, L, M. Esto ya nos da la pauta de cómo vamos a resolverlo. Seguirían ñ, O, P, Q y la respuesta lógicamente sería la R. Aquí tenemos la C y la E en la segunda serie. Y aquí es la letra D la que se están brincando. Después entre la E y la H son 2 letras las que se saltan. Aquí una, aquí 2. La lógica sería que podría ser nuevamente una letra y así es. Y enseguida deberían de ser nuevamente 2 letras. Es C, D, E. Luego se brinca F, G, está H, se brinca la I, J, se brinca K, L y sigue M. Por lo tanto, se va a brincar la N y la respuesta a la serie es la Ñ. Hallar los dos siguientes términos. Ahora tenemos una serie alternada alfanumérica. Vamos a ver lo que sucede entre estas dos series que están enlazadas. Tenemos entre el 3 y el 6 que ocurre una multiplicación. 3 por 2, 6. 6 por 2 son 12. 12 obviamente por 2 son 24. Y finalmente 24 tendría que ser por 2. Y nos da la primera respuesta que es 48. Ahora vamos con la otra serie que es la alfabética, que son las letras del alfabeto en el orden como las conocemos, no se brinca ninguna, es A, B, C, D y obviamente la respuesta sería la siguiente letra que es la E. Veamos el completamiento con patrones regulares. Aquí observen la primera sucesión en donde están los primeros números ordinales. Nos piden encontrar la letra del alfabeto que está en el número 27 y como respuesta vamos a tener la letra Z. Cabe mencionar que tomaremos en cuenta como 27 el número de letras del alfabeto, no tomaremos en cuenta las letras dobles como doble L, CH y doble R. En el segundo ejemplo, tenemos una serie alfabética en donde vemos que las posiciones de las letras son segunda,
la C, que es la tercera, la E, que es la quinta, la G, que es la séptima, la K, la onceava, la M, la treceava. Observemos que la sucesión está relacionada con un número primo. Entonces la letra que continúa sería la letra P. Por eso sabemos que el número que sigue es 17, porque son todos los números primos. El que sigue del 13 es el 17 y la letra número 17 es la P. Entonces podemos, en la siguiente deducción, 1, 0, 2, menos 1, 3, podemos deducir observando esta tablita que tenemos el 1, si al 1 le quitamos 1 nos queda 0, al 0 le quitamos 2 nos quedan 2, perdón, le sumamos 2 nos quedan 2, al 2 le restamos 3 nos queda menos 1, vamos alternando, si ustedes se fijan, sumas y restas, y los números que vamos sumando y restando es una serie del 1 al 5. Entonces, ¿en qué operación tendríamos que hacer aquí? Al 3 le restamos 5, y vamos a ver, la respuesta sería menos 2. Aquí tenemos la multiplicación y la respuesta. Veamos errores en las sucesiones. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de número rompe la regularidad? ¿Por qué este tipo de pregunta? Porque es pregunta típica del examen de selección. Aquí tenemos 4 series en donde ustedes tienen que ver el error de un patrón regular, encontrar lo que es la figura discordante de la serie. Pero ¿qué es lo que sucede en cada uno? Para que podamos nosotros saber o encontrarla, necesitamos analizarlas. En la A sumamos 1 y multiplicamos 2. Sumamos 1, multiplicamos 2. En la B estamos restando 1 y multiplicando por 2, pero además sumando 1. En la C estamos sumando 1, multiplicando por 2, pero además restando 1. Y en la última estamos restando 1, multiplicando por 2 y sumando 1. La respuesta correcta es la primera. Si se fijan, esa es la única en que se hicieron solamente 2 operaciones. En las 3 restantes hay 3 operaciones, por lo tanto la que discorda, lo vemos, salta a la vista, es la letra A. ¿Qué figura rompe la regularidad de las secuencias de letras y números? Es otra forma en que se puede presentar una pregunta de examen. Analicemos la secuencia, vemos que las letras del alfabeto, así como los números, se encuentran de manera creciente. Analicemos los cuadros. Vamos a ver qué sucede en el primer cuadro. Observen cómo la A sigue a la B, estamos en esta dirección. En el segundo cuadro continuamos el alfabeto A, B, C, D y están acomodadas siguiendo la misma dirección ambas. Pero E, F ahora tiene una dirección inversa. G, H nuevamente continúa con la dirección de las 2 primeras. Veamos ahora la secuencia de números. 1, 2 con dirección hacia abajo, como ustedes pueden ver. 3, 4, dirección hacia abajo, en la misma dirección. Y aquí 5, 6 cambia su dirección. 7 y 8 regresa a dirección normal. Ahora, si ustedes son observadores, no necesitamos pensarle mucho. Estamos viendo aquí que salta a la vista cuál es la figura que está rompiendo la regularidad de la secuencia de letras y números. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la C.
Veamos las sucesiones de figuras. Los pasos para resolver ejercicios de sucesiones de figuras son los siguientes. Primero, observa analíticamente lo que contiene el primer cuadrado de la secuencia. Vamos a ponerlo aquí. Segundo, observa lo que contiene el segundo y el tercer cuadro de la secuencia. Y tercero, determina la naturaleza del cambio que se observa a través de los tres cuadros, para que puedas contestar. Ok. Haciendo eso, nos damos cuenta, observamos el primer cuadro y vemos que tenemos dos óvalos, uno negro y uno blanco. También nos damos cuenta que en el segundo cuadro hay óvalo negro y blanco, igual en el tercero. La posición también es importante observarla. Vemos que si nosotros pusiéramos una línea aquí en medio, sería como un espejo y negro con negro está uno frente a otro y blanco con blanco también es el reflejo uno del otro. Eso significa que el cuadro 4 tendría que ser un reflejo con el cuadro 3. Veamos las posibles respuestas. Obviamente ya encontraron ustedes la respuesta, que sería, aquí está la relación todavía, y aquí está la respuesta, que es la letra D. Veamos la figura que continúa a la serie. En el siguiente ejercicio tenemos que encontrar la figura que continúa. En el primer cuadro vemos que tenemos 4 cuadritos pequeños negros, uno en cada esquina. Vamos a ver. En el segundo cuadro, vamos a poner primero las respuestas para que nos vayamos en orden. Aquí está un cuadrito. En el primer cuadro tenemos 4 cuadritos negros, ya lo dijimos. En el segundo cuadro, observen que este primer cuadrito de la esquina, igual que sucede con los demás, aumenta a un cuadrito más, ahora abarca 2. En el siguiente, ahora son 3 cuadros. Ocurre lo mismo con las demás esquinas, si observan. Y en el que sigue aumentó a 4, serían 1, 2, 3, 4, y observen qué dirección está llevando, que vendría siendo la dirección de las manecillas del reloj. Eso es muy importante, siempre darse cuenta hacia dónde van aumentando. En este caso su movimiento es así. Eso significa que en la respuesta debería de haber un cuadro idéntico a este, pero con un cuadro extra corriendo hacia esta dirección. O sea, tendríamos que tener 5 cuadritos. Por ejemplo, este tiene 5 cuadritos, pero no corresponde a esto. Este se parece mucho, serían en vez de 4, 5, pero no tiene el cuadro del centro, por lo tanto la desechamos. Y aquí tenemos la respuesta, que es la única posible, que es la letra C. Tenemos los 5 cuadros y tenemos los cuadrúpados enfrente del centro. Y corresponde todo perfectamente. Ahora veamos el completamiento con patrones regulares. En el siguiente ejemplo vemos una secuencia de figuras donde nos piden saber cuál ocupa el séptimo lugar. Tenemos 4 aquí, se fijan. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que elegir qué sentido tendrá la figura al estar en el séptimo lugar. Ok. Primero vamos a poner las respuestas y ahora vamos a ver el sentido de las figuras. Necesitamos saber el séptimo, por eso ponemos 7 números. La primera está hacia abajo. La segunda, como ven, está hacia arriba. La tercera hacia abajo.
la cuarta hacia arriba, la quinta hacia abajo, la sexta hacia arriba y la séptima tendrá que estar hacia abajo. Creo que eso no tiene ningún problema. Desde un principio, con solo ver la imagen, yo sé que algunos de ustedes ya sabían que en el séptimo lugar iba a estar hacia abajo, ya que empezamos hacia abajo con un número impar. Y el 7 es número impar, por obviedad tendría que ser hacia abajo. Ok, ahora observemos que cada arco presenta una parte negra. Si se fijan, todos los arcos tienen parte negra. Aquí vamos a eliminar de una vez estas dos respuestas que son hacia abajo, que no tienen nada que ver, que no las vamos a necesitar. Correcto. Vamos a quitar también aquí los arcos hacia abajo que nos están estorbando un poco. Ok. En este primer arco tenemos en la posición número 1 tenemos la parte oscurecida de la figura. Y la marcamos aquí. En el número 3, acuérdense que estos nos los estamos brincando, vamos 1, 3, 5, 7. En el número 3, observen cómo brinca al segundo puesto, ¿sí? Ahí está. ¿Sí se dan cuenta? Aquí tenemos el primero, aquí brinco al segundo. Nos iríamos, aquí ya no lo tenemos dibujado, pero sabemos que es el arco 5. Y obviamente si la figura oscurecida, la parte oscurecida estaba en la posición 1, aquí en la posición 2, por lógica tiene que ser en la posición 3, aunque no lo veamos, quedaría más o menos aquí, ¿verdad? Y ahora vamos en la figura 7, que es la que nos estamos imaginando, pues si se queda en 1, 2, 3, aquí quedaría en el cuarto lugar y aquí lo tenemos, arco hacia abajo con la parte ennegrecida en el cuarto lugar, lo que nos da la respuesta a nuestro completamiento con patrones regulares. Veamos los errores de las sucesiones de figuras. ¿Qué figura rompe con la regularidad de la serie? Tenemos aquí este cuadro con círculo en el centro. El cuadro es blanco, el círculo negro. Aquí tenemos un cambio, el cuadro negro, círculo blanco, cuadro blanco, medio círculo negro y aquí un círculo blanco en el cuadro negro. Si las observamos bien, creo que la respuesta salta a la vista, ¿verdad? Aquí tenemos las respuestas probables y nuestra respuesta es la letra C, dado a que todas las figuras de la serie tienen círculos completos. Si esta tiene medio círculo, esta no corresponde.